Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para mantenernos activos y con energía a medida que disfrutamos de la vida, la salud de nuestros huesos. Como sabrás, los huesos están en constante cambio, puesto que se renuevan sustituyendo células viejas por otras nuevas. De hecho, se calcula que todo el esqueleto se reemplaza aproximadamente cada 10 años. Claro que, con el paso del tiempo, este proceso se ralentiza. Mientras tu cuerpo mantenga un buen equilibrio entre la creación de hueso nuevo y la eliminación del viejo, tus huesos estarán fuertes y sanos. Pero a veces se elimina más hueso del que se crea y ahí es cuando ocurre la pérdida ósea. Ahora hablemos de la osteoporosis. Se trata de una enfermedad que hace que nuestros huesos se vuelvan más débiles y frágiles, tanto que hasta una actividad cotidiana, un tropiezo pequeño o una caída pueden causar una fractura. Con la osteoporosis, los huesos pierden densidad, es decir, la cantidad de hueso que tienen. Se vuelven un poco más porosos, como una esponja. A veces esta pérdida ocurre sin que sepamos la causa exacta. Es normal tener cierta pérdida ósea con la edad, a todos nos pasa, pero en otras ocasiones la tendencia a tener huesos con baja densidad viene de familia, es algo hereditario. Generalmente, las mujeres mayores de piel clara tienen más probabilidades de experimentar esta pérdida ósea, lo que aumenta el riesgo de fracturas. ¿Qué puede hacer que nuestros huesos se debiliten y se rompan con facilidad? Pues cualquier cosa que provoque que nuestro cuerpo destruya demasiado hueso o que no produzca suficiente hueso nuevo. Es importante saber que un hueso débil se puede fracturar fácilmente, incluso sin una lesión de consideración. Y aunque la cantidad de hueso, lo que llamamos densidad mineral ósea, es importante, no es lo único que determina si nuestros huesos son frágiles. Cosas como consumir alcohol, fumar y llevar una vida con poca actividad física también contribuyen a hacer los huesos quebradizos. Incluso hay otros factores relacionados con la calidad del hueso que son tan importantes como la cantidad, y la mayoría de los análisis de densidad ósea solo miden la cantidad. Con el envejecimiento, nuestro cuerpo puede empezar a tomar el calcio y el fósforo de nuestros huesos en lugar de guardarlos, y esto los debilita. Cuando este proceso avanza lo suficiente, lo llamamos osteoporosis. Muchas veces una persona se rompe un hueso antes de darse cuenta de que está perdiendo masa ósea, y para cuando ocurre esa fractura, la pérdida de hueso ya puede ser considerable. Las mujeres de 50 años en adelante y los hombres a partir de los 70 tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en comparación con personas más jóvenes. Para las mujeres, un factor que favorece la pérdida ósea es la disminución de los estrógenos asociada a la menopausia. En los hombres, la disminución de la testosterona con la edad también puede debilitar los huesos. Pero esto no es algo inamovible. Nuestro estilo de vida también juega un papel crucial. El cuerpo necesita vitamina D y calcio, además de suficiente ejercicio para construir y mantener huesos fuertes. Puede que tu cuerpo no esté produciendo suficiente hueso nuevo si no consumes suficientes alimentos ricos en calcio, si tu organismo no lo absorbe bien o si pierde más de lo normal a través de la orina. Además, ciertos hábitos pueden dañar nuestros huesos. Beber alcohol en exceso puede minar el tejido óseo, así como aumentar el riesgo de caídas, lo que puede llevar a una fractura. Fumar debilita los huesos. En el caso de las mujeres que fuman después de la menopausia, el riesgo de fractura es aún mayor. Las mujeres más jóvenes que dejan de tener sus periodos menstruales durante un tiempo prolongado pueden sufrir mayor pérdida ósea y osteoporosis. Tener bajo peso también se relaciona con huesos más débiles y pérdida de masa ósea. Por otro lado, hacer ejercicio, especialmente con pesas, está directamente relacionado con una mayor masa ósea y huesos más fuertes. También hay trastornos que perjudican a la integridad del hueso. Muchas enfermedades crónicas pueden obligar a una persona a permanecer en cama o en una silla por mucho tiempo. Esto impide que los músculos y los huesos de las caderas y la columna vertebral se usen o soporten peso, lo que puede llevar a su debilitamiento y a fracturas. Otras afecciones que también pueden causar pérdida de hueso incluyen la artritis reumatoide, la enfermedad renal crónica, el hiperparatiroidismo y la diabetes, especialmente la de tipo 1. Incluso un trasplante de órganos puede acarrear pérdida ósea por los medicamentos inmunosupresores que se han de tomar. De hecho, los fármacos que se utilizan para tratar ciertas enfermedades pueden causar osteoporosis. Algunos ejemplos son los tratamientos que bloquean las hormonas para el cáncer de próstata o de mama,
ciertos preparados para tratar las convulsiones o la epilepsia y los esteroides si se toman por vía oral diariamente durante más de 3 meses o varias veces al año. Cualquier tratamiento o afección que cause una absorción insuficiente de calcio o vitamina D también puede llevar a que los huesos se debiliten. Esto puede ocurrir después de una derivación gástrica, cirugía para bajar de peso, en casos de fibrosis quística o en otras afecciones que impiden que el intestino delgado absorba bien los nutrientes. Las personas con trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia también tienen un mayor riesgo de sufrir osteoporosis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar con el médico sobre el riesgo particular de pérdida ósea y osteoporosis. Nos debe asesorar sobre cómo obtener la cantidad adecuada de calcio y vitamina D, qué tipo de ejercicio o cambios de estilo de vida nos recomienda y si es preciso tomar alguna medicina. Eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.